Bienvenidos a la segunda lección de nuestro curso Doctrina de Dios. Estamos en la revelación de Dios. Si recordamos, en la primera lección tocamos el punto de que Dios se ha manifestado al hombre, Dios se ha revelado a nosotros y que nosotros podemos confiar en esa revelación, que Dios se manifestó a nosotros y podemos crear una doctrina de Dios, una teología propia a base de lo que Él ha revelado a nosotros. Y eso comienza con las Escrituras. Isaías 40, versículo 8 dice, sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y eso es nuestra confianza también, que Dios a través de su palabra manifiesta a nosotros y podemos confiar en la imagen que nosotros recibimos por la palabra. También compartí esta cita de Dr. Miguel Allen. Miguel Allen habla de que el Evangelio es realmente buenas noticias. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a conocer a Dios de esa manera. El Evangelio es la gloriosa noticia de que el Dios, que es la verdad, comparte libremente esa verdad con nosotros. Y cuando rechazamos esa verdad en el pecado, con gracia nos ofrece la verdad una vez más en Cristo. Entonces, solo podemos conocer a Dios, solo podemos desarrollar una doctrina de Dios a base de lo que Dios se ha revelado. Nosotros no podemos simplemente pensar que nosotros podemos ser dueños de esta doctrina o de esta disciplina. Dios es quien se ha revelado y podemos conocerlo, pero solo según la manera que Él nos da. Entonces, tenemos que ver que nuestra teología tiene que ser muy teológica. Suena medio raro quizás lo que acabo de decir, pero nuestra teología, lo que nosotros creemos, tiene que estar muy Dios-céntrico, tiene que estar Cristo-céntrico, tiene que estar Espíritu-céntrico. Lo que nosotros tratamos de aprender y entender de Dios tiene que comenzar con Dios mismo. Si nuestro entendimiento, si nuestra relación con Dios tiene fuentes extra o fuera de Dios, tenemos que pensar realmente son confiables. Por ejemplo, tras los años siendo pastor, yo he notado que muchas personas tienen en su mente lo que significa ser un pastor. Entonces, cuando me conocen como pastor, su primera reacción siempre es, ya, eres así, entiendo ahora. Y entonces, ¿quién soy yo en su mente? Entra en su caja de lo que significa ser pastor, aunque quizás está muy lejos, y muchas veces es, de lo que yo realmente considero que es un buen pastor. Entonces, ellos comienzan a relacionarse conmigo, pero solo según su manera de pensar, solo su manera de interpretar mi rol en su vida. Está mal, deberían conocerme a mí tal como soy, mis defectos, también mis talentos y todo eso, para poder realmente tratarme tal como soy. Entonces, tenemos que ver que muchas personas y nosotros hacemos lo mismo con Dios. Creamos nuevas ideas acerca de Dios o pensamos cosas acerca de Dios que la Biblia nunca menciona, que nunca hemos visto o experimentado dentro de las Escrituras. Y eso es la razón por qué tantas malas doctrinas existen hoy. Porque de alguna manera alguien llegó a pensar y creer algo acerca de Dios que Dios no dijo. Ahora, diciéndolo así, muchos de nosotros quizás diríamos, pero ¿cómo podría alguien pensar que tiene el derecho de decidir cómo es Dios, si Dios no se ha manifestado así, si Dios no se ha revelado a nosotros así? Bueno, es porque al final queremos poner las personas en nuestra vida en nuestra caja.
¿Alguna vez malentendiste a alguien? ¿Alguna vez alguien malentendió a ti? Que por alguna razón hubo una brecha en la relación porque algo que dijiste o algo que ellos dijeron y que ese malentendimiento causó tanto conflicto entre tú y esa persona que luego, bueno, a veces ni resolvemos esos problemas, simplemente dejamos las cosas así, quebrantados. Pero no puede ser así con Dios. Nosotros tenemos que alinear nuestra doctrina, alinear nuestras creencias a lo que las Escrituras nos dicen. Y porque eso es el Evangelio, que por gracia Dios nos invita a volver a conocerlo personalmente, íntimamente, como Dios, como Salvador, como Mesías, pero también como Padre. También conocer a Jesús como hermano. Entonces, nuestra doctrina de las Escrituras es primero, o nuestra doctrina es primera, es primordial, es lo más importante, es prioritaria, porque es nuestra doctrina acerca de Dios y luego todas las demás doctrinas se basan en esa realidad. Como lo que dije la semana pasada, que cuando nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios, también nos acercamos al conocimiento de nosotros mismos. Esta disciplina, esta tarea de conocer a Dios está vinculada con conocer a nosotros mismos. Entonces, sin una buena fundación, amigos, en las Escrituras, sin un buen contexto bíblico para nuestro entendimiento de quién es Dios y nuestra teología propia, realmente nuestra doctrina de Dios va a carecer de mucho poder y, bueno, probablemente de mucha verdad. Quizás si tenemos suerte vamos a adivinar algo correcto, pero lo más probable es que nos vamos a equivocar. Y por esa razón, la semana pasada desarrollamos tanto esa idea, la historia de cómo hemos llegado hasta aquí en cuanto a la cultura postmoderna, porque hay que cuidar de esa influencia. Ahora, cuando digo cuidar, algunos de nosotros escuchamos o respondemos a esa idea de simplemente rechazar la cultura postmoderna. Es cierto que ha traído muchas cosas. Relativismo no ayuda en nuestro entendimiento de Dios y las Escrituras. Sin embargo, podemos recordar que Dios, aun a través de una cultura quebrantada y rota, tal como en el primer siglo como ahora, puede obrar. Que Dios puede trabajar dentro de eso. Por el hecho que todo el mundo, todos los individuos están tras más individualismo y están pensando por sí mismos, implica que hay más teólogos hoy en día. Hay que recordar que hace 500, 800 años hubo un grupo de personas, digamos teólogos, sacerdotes, pastores, líderes de las iglesias, que prácticamente enseñaron a todos los demás y los demás no se consideraban como teólogos. Hoy en día todos tienen pensamientos acerca de Dios, entonces el individualismo por todo el malo que ha causado también ha traído algunas ventajas en el hecho que a las personas que nosotros ministramos, muchos de ellos también tienen sus propios pensamientos de Dios y muchas veces, aunque a veces están equivocados, muchas veces eso implica que su compromiso es mayor. Vemos más actividad ahora en la iglesia que en toda la vida de la iglesia. Aunque yo sé que hay muchos miembros que apenas llegan los domingos o cosas así, hay más actividad cristiana ahora que ha habido en toda la historia. Entonces tenemos que recordar que hay ventajas. Nosotros nuestra tarea es aprovechar de los movimientos y los corrientes de la cultura para poder ahora acomodar, no acomodar en sentido de cambiar la verdad, pero acomodar nuestra manera de presentar esto. Nuestra doctrina de Dios tiene que ser convincente, en otras palabras. Ahora, no estoy diciendo otra vez que tenemos que cambiar lo que dice la Biblia, no tenemos que cambiar nuestra manera de hablar,
pero sí tenemos que cambiar nuestra manera de ver la cultura cotidiana. A veces lo vemos como enemigo y es cierto que trae un montón de cosas y complicaciones en nuestro ejercicio de nuestra fe. Sin embargo, ninguna de esas cosas, la cultura postmoderna o relativismo o individualismo que es lo que vemos hoy, ninguna de esas cosas es un problema para Dios. Entonces no debería ser un problema tampoco para nosotros. Entonces no deberíamos rechazar todo. Hay beneficios de vivir en los tiempos de hoy, tal como nosotros estamos aprovechando de la tecnología para poder llegar a los cursos. Nosotros deberíamos ver la manera de aprovechar aún de las debilidades de la cultura cotidiana para poder hablar de estos temas. Porque una de las cosas que yo veo personalmente, eso es mi comentario nomás, pero una de las cosas que yo veo es que la cultura cotidiana quiere ser salvada de su individualismo. Es interesante que hoy en día la cultura moderna celebra más y más el individualismo, la idea que tú puedes tomar tus propias decisiones, nadie debería ayudarte, aún tus padres no deberían tener tanta fuerza en tu vida y que deberías salir de la esclavitud de las decisiones de los demás. Ok, muy bien. Pero ¿no es interesante que hoy en día vemos también más problemas, más rasgos de bullying y también la presión del grupo? Es interesante que en una época en que celebramos tanto el individuo, en que celebramos tanto las decisiones propias sin ayuda de los demás, también sufrimos más. Sufrimos más por la desaprobación de la comunidad. Por eso, uno de los lemas que ahora escuchamos es que no solamente tienes derecho de tomar tus propias decisiones, pero tengo que respetar y honrar tus decisiones, aun si yo veo que no son tan buenas o honrables. Entonces es una doble vía. Ahora tengo que respetar tus malas decisiones también, no solamente dejarte hacerlas. Entonces vemos que aún dentro de una cultura que celebra, que glorifica, que adora el relativismo, la idea que cada uno puede andar por su propio camino, también sufre más, oprobio o rechazo o vergüenza y la presión del grupo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos quizás o los pequeños en nuestras iglesias sufren más del bullying hoy que antes. Si al final no importa qué hace uno o hace el otro. La presión de la comunidad, la aprobación de la comunidad, ahora hoy en día es aún más importante que antes, yo veo. Entonces, hay una dicotomía, es lo que llamamos, cuando dos ideas están ahí mismo, existen los dos, pero son opuestos. Estas ideas opuestas combaten realmente dentro de nuestra cultura. Aunque celebramos que tenemos mayor tecnología, o mayor conocimiento, o mejor educación o lo que sea, no estamos satisfechos. Y se trata de esta idea de que al final todos queremos ser salvados de nuestro individualismo. El evangelio hoy en día se predica con más fuerza cuando la gente escucha que participar en la iglesia no solamente es una manera de conocer a Dios y su salvación, pero también tener una comunidad con que puedes crecer y puedes y por la cual puedes ser guiada. Eso es uno de los mensajes más, para mí, destacados en el siglo XXI. Ahora, a ver, ¿quién puede adivinar qué edificio es aquello? Eso es la Abadía de Westminster. Es una foto digitalizada de algunas ideas antiguas de cómo fue la abadía. No se ve así hoy en día, pero la abadía, una iglesia, una catedral ahí en Londres, es donde escribieron
la Confesión de Fe Westminster. Y como un seminario reformado confesional, nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones en esta confesión y vamos a usarla mucho en nuestro curso. Y espero que a través de eso ustedes tengan un mayor conocimiento de la Confesión de Fe Westminster. Este documento que fue escrito en el siglo XVII, unos 120 años después del realmente el comienzo de la Reforma, lo que sucedió es que hubo iglesias separadas de la Iglesia Católica en la Reforma, pero no se habían formalizado una nueva iglesia, una nueva fe. Entonces ellos se juntaron y en varios concilios, en varias ocasiones se juntaron para desarrollar un libro, una confesión de fe que resume lo que la Iglesia Reformada Protestante, no estoy diciendo solo presbiteriana, ¿ya? Realmente no tuvo nada que ver literalmente o específicamente con la Iglesia Presbiteriana, sino con toda la Iglesia Reformada en ese tiempo, poner a papel sus declaraciones. Y ahí en la abadía de Westminster, en Westminster, Londres, desarrollaron lo que nosotros tenemos hoy como la Confesión de Fe. Y no es por casualidad que el primer capítulo de la Confesión de Fe, su trabajo es declarar cuáles son los libros canónicos de la Biblia. Si ustedes recuerdan, la Iglesia Católica en esa época, tanto como hoy, tenía algunos libros extrabíblicos, libros apócrifos, que son parte de una colección de historia mayormente, un poco de teología también, del Antiguo Testamento. Entonces, una de las primeras declaraciones que hizo la Confesión de Fe era declarar los 66 libros canónicos de la Biblia. Y ahí tenemos en el mismo capítulo 1, la sección 4, dice así: la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas, porque son la palabra de Dios. Ahora, quizás suena como una doctrina de Escrituras, pero tenemos que ver, amigos, que nuestra creencia acerca de Dios comienza, ¿dónde? ¿Qué dijimos? ¿O qué dije? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esta autoridad no solamente es mayor, no solamente está encima de las otras autoridades y a otras quizás fuentes de conocer a Dios, pero deben ser creídas y obedecidas porque fueron dadas literalmente por Dios mismo. Nuestra doctrina, por ejemplo, de inspiración. Por ejemplo, yo no creo en la inspiración de dictación, la idea de que Dios habló y simplemente el autor estaba escribiendo. Yo creo que Dios utilizó la mente, la creatividad, la personalidad de cada autor para escribir. Pero a través de eso Dios preservó su palabra. Y eso es bien importante, porque cuando pensamos en lo que vamos a creer de Dios, comienza con las Escrituras. Y por eso tenemos que tener una buena doctrina acerca de la palabra de Dios. Entonces, la Confesión de Fe Westminster ahora nos ayuda porque confirma que las Escrituras no reciben su autoridad de otra persona. No es que la palabra de Dios se vuelve verdad o provechosa o beneficiosa, o que se vuelve o se cambia a ser, llega a ser inspirada cuando la leemos o la entendemos. No. La palabra de Dios ya es inspirada, ya es la palabra de Dios, ya es infalible, ya es perfecta, ya es suficiente para comunicarnos esta verdad. Y por eso tenemos que entender
¿qué es este tipo de revelación? Y muchos llegan a la pregunta, entonces, ¿podemos conocer algo acerca de Dios, de la naturaleza? Miren a este hermoso paisaje. Este es el cerro de Vinicunca, lo que todos llaman la montaña de 7 colores. Vinicunca fue descubierto hace alrededor de 2015, 2014 por ahí. Antes todo este cerro estaba cubierto por nieve. He ido a esta montaña, a este cerro. Es hermoso, es increíble. Y vemos que con los diferentes minerales que están en la tierra, hierro, arcilla, todo, eso es lo que causa los diferentes colores. Y es increíble, es una maravilla, honestamente. Para serle sincero, para mí me impactó más ir al cerro de Vinicunca que el mismo Machu Picchu. Machu Picchu es interesante, es una maravilla de la obra humana, pero aquí vemos el artista divino. Y eso es la cosa, que Dios sí diseñó la tierra, diseñó su creación para dar a conocerse, para dar a conocer su propio ser y su propia naturaleza. Podemos aprender mucho de la naturaleza, podemos aprender mucho acerca de Dios, de la creación, pero la pregunta es, ¿qué sucede si lo que supuestamente aprendemos de la creación contradice lo que dice la Biblia? Y ahí es donde hay mucho conflicto que ni siquiera se da cuenta. Muchas personas, por ejemplo, tienen creencias acerca de Dios por propia experiencia, por mirar o velar o observar la creación. Y ni siquiera saben que lo que ellos creen acerca de Dios contradice la Biblia. Y eso es un fuerte problema, porque tenemos que ver que nuestra naturaleza, nuestra doctrina de la naturaleza tiene que estar sumisa a la doctrina de la Biblia. Teología natural es una disciplina muy importante hoy en día. Prácticamente no existía hace 100 años. Pero vemos que poco a poco, por estas observaciones de la naturaleza, ha llegado a ser muy importante para el estudio, aún dentro de la iglesia. Ahora, obviamente, no podemos mirar al cerro de Vinicunca y luego crear toda una estructura de quién es Dios, aunque eso es exactamente lo que hicieron los incas. Pero nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta que sí, la Biblia tiene mayor autoridad. Entonces, nuestra teología natural ya, observando la creación, tiene que estar sumisa a nuestra teología de las Escrituras, siempre, siempre. Y para eso, amigos, tenemos que conocer bien, muy bien, la palabra de Dios. Porque como dije, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de los problemas, de los conflictos. Por ejemplo, yo aquí vivo en Cusco, encuentro muchas personas que se nombran o que se llaman católicos, pero ni siquiera saben realmente qué cree la Iglesia Católica. Y si preguntas a ellos acerca de sus creencias, comienzan a darte todas unas ideas andinas, realmente creencias andinas, incaicas. Ahora, ¿por qué? Porque en su confusión ya no saben cuál es cuál, ya no saben cuál es religión andina y cuál es religión católica. Y dentro de esa confusión ellos ni siquiera pueden darse cuenta del conflicto. Ahora, dentro de la iglesia evangélica hacemos lo mismo. Hacemos absolutamente lo mismo. Oh, pastor, pero en mi experiencia Dios es así. Oh, pero ¿qué dice la Biblia? Oh, no sé. Porque nosotros estamos tan comprometidos, tan apasionados por nuestras propias creencias que nosotros creamos, mientras tenemos un libro, una colección de 66 libros, cartas escritas para nosotros, para hacernos conocer a Dios tal como es, para no tener que adivinar.
Entonces, teología natural es importante, pero es sumisa a la teología inspirada por las Escrituras. Agustín de Hipona refiere a esta idea de que Dios nos ha diseñado así, cuando dice, tú nos has formado para ti mismo. Tú nos has formado para ti mismo. Nuestros corazones están inquietos hasta que hayan descansado en ti. Lo que Agustín quiere decir es que aún nuestro propio diseño de cuerpo nos lleva a conocer a Dios. Por eso, para mí hoy en día, con todos nuestros avances tecnológicos, científicos, por todo lo que entendemos del cuerpo, del sistema, de todos los sistemas del cuerpo, lo que entendemos de ciencia, del mundo, del universo, todos los estándares que tienen que quedarse perfectamente en su lugar. Por ejemplo, gravedad. Imagínate si mañana la gravedad se cambia por un porcentaje. Todos tenemos problemas. Entonces, quizás voy a pesar menos, pero va a haber otros problemas. Todas esas cosas que dependen uno al otro, que todo se mantiene en orden, muestra que hay un creador, muestra un diseñador inteligente, en lo mínimo. Entonces, ¿qué podemos aprender de experimentar y observar el cuerpo humano? ¿Qué podemos entender y conocer a través de la teología natural? Bueno, lo que podemos entender es que Dios nos ha formado para sí mismo. Nuestra creación no fue al azar, no fue por accidente, sino que somos formados para conocerlo. Y que, como Agustín dijo, nuestros corazones están inquietos hasta que hayan descansado en Él. Entonces, conocer a Él, conocer a su Evangelio, eso es nuestro propósito. Vamos a llegar otra vez a hablar de la Confesión de Fe Westminster. Al final de la Confesión de Fe hay dos catecismos. Y la segunda, la más corta, la primera pregunta es, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Y cuál es su fin? De conocer a Dios, de glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Eso es nuestro diseño. Dios nos creó para glorificar a Él y deleitarnos en Él para siempre. Eso no podemos hacer, amigos, si no lo conocemos como Salvador, como Mesías. Entonces, demos un vistazo ya a Romanos 1, donde dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pausamos ahí un rato. ¿Y qué podemos ver aquí? Que estos hombres, que Dios se reveló. Dios nos ha mostrado tal como es. No tenemos que adivinar. Dios se ha revelado a nosotros. Y eso primero nos da un alivio, ¿no? Nos da una paz que no tenemos que crear. No tenemos que crear de la nada algunas creencias acerca de Dios, que Él decidió revelarse a nosotros. También esta idea de que Dios se reveló nos ayuda porque luego nos da esperanza que podemos conocerlo. No solamente nos da la paz o alivio que no tenemos que crear cosas o adivinar, pero también nos da un camino.
¿Y qué dice Pablo aquí? Que Dios, lo que de Dios se puede conocer es evidente, porque Dios decidió revelarlo, lo invisible de Dios. Eso es interesante ya. Su poder, naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, nuestra teología natural, por lo menos, es suficiente para enseñarnos algo acerca de Dios. La pregunta dentro de la apologética es, ¿podemos conocer a Dios como Salvador a través de esta revelación, de esta idea de que algunos atributos de Dios se han revelado a través de la creación? ¿Puede alguien conocer a Cristo como Salvador solo a través del cerro de Vinicunca? Eso es casi la pregunta. Y no vamos a entrar mucho de eso porque este no es un curso de apologética. Pero es bueno entender que hay ese debate. Lo que Pablo sí dice aquí es que no tienen excusa. Este es bien importante. Las personas que no han conocido a Dios no tienen excusa. Cuando hacemos la pregunta, pero ¿qué decimos o qué podemos hacer para los que están en la selva y nunca escuchan el Evangelio? ¿Dios les va a mostrar gracia? El asunto es que las cosas invisibles de Dios, por lo menos, son suficientes para condenarles. Eso es importante. Ver que la creación, la teología natural de Dios, es suficiente para condenarlos. Ahora, ¿por qué digo eso? Suena feo. Pero el asunto es que, como Pablo dijo, no tienen excusa. Dios se ha revelado, se ha hecho evidente delante de ellos. Ellos decidieron no creer en Él. Y por esa falta de creer, ya, ellos son condenados en su pecado. Que aún no podemos decir que no sabía la ley, no sabía que estaba mal mentir, no sabía que estaba mal no guardar el día sabático. No podemos decir eso. No hay excusa para nadie. Porque Dios se ha revelado a través de este mundo, a través de la creación del mundo. Ahora seguimos en nuestro pasaje. Romanos 1, seguimos ahora en versículos 21 y 23. Pues a pesar de haber conocido a Dios, entonces Pablo asume que de alguna manera ellos reconocieron que hay algo, hay un ser supremo. No lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está respondiendo a esta idea de que ellos adoraban la creación. En vez de adorar al Creador, adoraban a la creación. Y eso, amigos, podríamos usar para describir cualquier otra religión. Entonces Pablo nos ayuda un poco a entender esta idea de que hay una revelación dada a todas las personas para hacer conocer a Dios, pero también vemos que las Escrituras confirman que hay una revelación particular que encontramos en los 66 libros de la Biblia. Nosotros entendemos estas dos diferentes formas o tipos de revelación en los términos revelación especial y revelación general. General se refiere a la idea que Dios que está a la disposición, la revelación general de Dios que está a la disposición de todos los seres humanos, porque se descubre en el universo creado y en el interior de las personas. Dentro de cosas como el cerro Vinicunca,
y también por el hecho que la palabra, por lo menos una sombra de la ley, digamos, está escrita en el corazón de cada persona, cada ser creado. Por eso, amigos, encontramos en la gran mayoría de culturas asesinato, robar, codiciar, estas cosas, honrar a los padres, estas cosas no son extrañas en todas las culturas. Todas las culturas, todos los países, todas las religiones comienzan de alguna manera con esta idea de la ley moral, aunque no conocen el Dios detrás de la ley. Y también tenemos revelación especial. Especial porque es algo que Dios ha dado específicamente para conocer a Él. La revelación especial de Dios ha sido dada al hombre de manera progresiva. No es como un golpe. Esto con el fin de dar a conocer lo necesario para la salvación del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la revelación especial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de los 66 libros de la Biblia. No estamos hablando realmente de casi ninguna otra cosa. Es otra discusión hablar de que si existen hoy en día visiones, sueños de Dios. Muchas personas pondrían esas ideas de visión y sueños dentro de la revelación especial. Yo no, aun si existen. Si tú tienes un sueño esta noche y lo que experimentas en ese sueño es algo bíblico, está bien, aleluya. Pero no es revelación especial. Revelación especial se trata de una comunicación de Dios mismo para todo el pueblo. Ahora, si tú piensas que el contenido, el mensaje, la interpretación de tu sueño anoche existe para toda la iglesia a nivel mundial, bueno, probablemente te crees ser otro apóstol y de eso no hay ninguna justificación o base bíblica. Entonces, yo diría que estás en pecado, pero el asunto es, ¿podemos sentir un llamado, una inspiración por el Espíritu Santo hoy en día? Por supuesto, pero eso no es revelación especial. Lo que yo me siento, si yo me siento que Dios me está llamando a estudiar, volver a estudiar, primero es segundo Timoteo, aleluya, chévere. Pero no implica, amigos, que yo luego voy a decir a toda mi congregación, ustedes también tienen que leer primero el segundo Timoteo porque Dios me ha dicho. Eso está mal, eso está muy mal. Y hay muchos, miles de abusos de eso en la iglesia de hoy. Pero sí deberíamos entender esas ideas de revelación especial y lo general. Lo general, como vemos en Romanos 1, es suficiente para hacernos saber que hay un Dios, que hay un Creador, pero no es suficiente para darnos todos los pasos para ser salvos. Necesitamos la Biblia para eso. Y necesitamos la Biblia para conocer a Dios y conocer cómo es Él. Por eso desde ahora lo que vamos a ver en este curso, no vamos a hablar de experiencias propias. Yo tengo algunas ideas de cómo es Dios de mi propia vida cristiana, pero no les voy a compartir eso. Lo que yo quiero pasar, lo que yo quiero darles a ustedes es lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras. Porque eso es la revelación especial que Dios nos ha dado específicamente para conocer a Él. No es un libro de relatos, de historia nomás. Es un libro que existe para comunicarnos quién es Dios. Y se trata de este curso. Entonces, terminamos con un breve comentario de Efesios 3:19. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría decir que hemos llegado a toda la plenitud de Dios? Bueno, no sé si vamos a poder experimentar esto, este lado del sepulcro, pero Pablo nos anima a eso, nos anima hacia esto.
la idea de la plenitud de Dios. ¿Y qué es? Que conozcan amor. Nosotros cuando pensamos en nuestro estudio, en nuestra doctrina de Dios, amigos, si tu estudio teológico de la palabra no te lleva a un amor más profundo en Dios, en Cristo, no te está sirviendo. Conocer el amor de Dios es mayor que todo el conocimiento. Llegar a la plenitud de Dios es conocer ese amor. Entonces, amigo, terminamos y les animo a considerar este punto muy importante, que nuestro estudio de la Biblia, de las Escrituras, sirve para ayudarnos a acercar al trono. Existe para llevarnos allí en una relación más íntima con Cristo. Y sin eso no sirve. Y probablemente deberíamos parar. Entonces, amigos, les animo en este estudio, ahora que en estas semanas venideras comenzamos a estudiar las cualidades, las características, los atributos de Dios, comenzamos a entender o tratar de entender cosas como la Trinidad o el decreto supremo divino. Tenemos que recordar que todo eso sirve para llevarnos al seno de Cristo, llevarnos a ese amor profundo de Dios, ese amor que decidió desde antes de la creación de salvarnos por gracia y enviar a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Con eso quiero terminar orando. Señor, gracias por este privilegio de poder ser llamados tuyos. Y pedimos, Señor, a nuestro Padre, Señor, que nos ayudes ahora a conocerte, a acercarnos, Señor, a ti en tu palabra. Y, Señor, que nos ayudes a escudriñar estas cosas para tu gloria, para la fama de tu nombre y para nuestro crecimiento en amor. Pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Los espero en la siguiente lección.